El dolor entonces debe de ser combatido. Y han sido, la siguiente por favor, una serie de médicos extraordinarios los que nos han concientizado a través de la creación de las clínicas del dolor y después a través de ahí con su derivación hacia las áreas de medicina paliativa, acerca de la necesidad de combatir al dolor inútil, al dolor que ya no tiene sentido. Esto ha generado en los últimos años algunas campañas internacionales como esta, un hospital libre de dolor, así como está el hospital amigo de la madre y el niño, a ser un hospital libre de dolor. O bien la proclamación el 22 de mayo del 2008 en Panamá por la Federación de Dolor y Cuidados Paliativos Latinoamericana del tratamiento del dolor y de la aplicación de los cuidados paliativos como derechos humanos. Todos tenemos derecho, si vamos todos a morir, y eso es lo único que tenemos segurito, tenemos derecho a una muerte digna. Y esa muerte no puede ser una muerte con un dolor intratable. No debería nadie de morir con un EVA arriba de 4. Con los analgésicos que tenemos, toda la gente debería. Y hay mucha gente, muchos de ellos muy ricos, que mueren en un grito. Eso es absurdo. Igual de absurdo que el pobre. O sea, deberíamos de tener mecanismos para garantizarle a la gente que muera sin dolor extraordinariamente intenso. La siguiente, por favor. De tal manera que este grupo está proponiendo que el dolor sea visto, el tratamiento del dolor y la aplicación de la medicina paliativa como un derecho humano. Este es el papá, no hay ningún conflicto a nivel mundial en reconocer que el papá del concepto de la medicina o de la clínica del dolor es este hombre extraordinario, John Bonica. John Bonica sufrió mucho, por cierto. Él no tenía dinero y para pagarse su escuela en Nueva York, la siguiente, por favor, el tiempo que le quedaba libre se dedicaba a la lucha libre. Él fue un luchador de lucha libre y con eso se pagó su carrera. Este hombre fue el primero que conceptualizó que hay casos tan complejos de dolor que requieren obligatoriamente la intercurrencia de diversos facultativos de manera transdisciplinaria. No solo el anestesiólogo experto en bloqueos, no solo el farmacólogo, el neurólogo, el neurofisiólogo, el neurocirujano, el psicólogo, el psiquiatra, etcétera, etcétera, etcétera. Y este hombre, la siguiente, por favor, es el papá de ese concepto. Cuando esto tenía muy pocos años, un mexicano, que es este doctor Vicente García Olivera, que es otro gigante de la medicina mexicana, va por sus propios recursos y lo localiza y se le pega, ya no se le separó hasta que le aprendió todos sus conceptos y muchas técnicas innovadoras de bloqueos locorregionales que en aquel entonces no existían en México. Este hombre, el doctor Vicente García Olivera, él está vinculado profundamente al Hospital General de la Ciudad de México, pero fue un hombre muy generoso. Y cuando llegó, buscó médicos jóvenes, la siguiente por favor, y hubo algunos de ellos, esta es una foto más reciente del doctor. El doctor ya está, no sé si ya falleció, lo que sí sé es que hay un librito de memorias de él que a veces encuentras en Sanborns, que no tiene desperdicio, son las memorias de un hombre muy valioso. La siguiente, por favor. Y uno de sus alumnos fue mi maestro, el doctor Ramón de Lil Fuentes. Él fundó la primera clínica del dolor en México y no sé hasta dónde, en América Latina hasta el sur. La primera clínica del dolor la funda un alumno del doctor García Olivera. El doctor García Olivera era un hombre de conferencias y era un hombre de ir a los hospitales y hacer muchos procedimientos, pero el que se organizó para en un hospital establecer un servicio continuado que ofreciera las 24 horas del día y consulta los 5 días de la semana con procedimientos todos los días de medicina del dolor fue el doctor Ramón de Lil Fuentes. Y nace ahí de un alumno del doctor García Olivera, y el doctor iba a la clínica del dolor del doctor García Olivera a apoyar al doctor Ramón de Lil Fuentes ahí en nutrición. La siguiente, por favor. Este otro fue otro alumno y es otro gigante, es el doctor Ricardo Plancarte. Ricardo Plancarte funda en el INCAN, es otro alumno del doctor García Olivera. Y fíjense que es muy interesante ver cómo la gente muy grande no solo te comunican conceptos, te comunican una visión y un movimiento. Cuando tú llegabas, en la época en la que yo llegué a nutrición, y te encontrabas con todas estas personas a las que yo conocí, traté y fueron sus amigos, fui a su casa y tú veías claramente cómo
había la tentación de quedarse ahí, o había la tentación, pero ellos te lo decían, y te lo decía el maestro Subirán, y me imagino que así fue con el maestro Chávez, que había que fundar, había que replicar, no exactamente, pero buscar la manera de que lo que se estaba haciendo en esas instituciones, y particularmente los institutos, llegara a otro lado. Cuando un día me invitan a Mérida, siendo yo residente, me invitan a Mérida, me encuentro con un doctor que me hablaba de fundar un instituto regional de salud. Y ahora existen estos hospitales regionales vinculados a través de una comisión con los institutos nacionales. Es la visión muy antigua de gente que fundó los institutos y quería transformar la medicina, pero eran gente que pensó y vio esto siendo muy joven. Ricardo Plancarte, siendo muy joven, se da cuenta de que el cáncer es una oportunidad, pero una obligación moral muy grande, cómo atender de manera puntual, comprometida, el dolor del paciente por cáncer. Es el único mexicano y tal vez el único latinoamericano que tiene descrito bloqueos diseñados por él, con agujas diseñadas por él, y que los usa todo el planeta. O sea, el bloqueo del plexo hipogástrico con una aguja curva para el dolor pélvico, para ciertos estadios del CACU, por ejemplo, es un bloqueo diseñado por el doctor Ricardo Plancarte, y lo usan anestesiólogos y médicos del dolor de todo el planeta. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Y el doctor Romo me dice, los voy a traer a un mismo evento a donde te invito a que hables de cuidados paliativos delante de este profesor internacional. ¿Qué hago? Pues yo hice lo que pude, pero la tentación no me la quedé. Y la tentación era hacerle un homenaje a estos gigantes. Porque en las buenas prácticas médicas, tanto en la medicina aguda, como en la medicina posoperatoria, como en la medicina por cáncer, millones de personas en todo el mundo, en esos hospitales donde se practican se ponen en práctica estas buenas formas de hacer medicina del dolor, reciben la bendición de no tener dolor intolerable. Si alguien va a Guadalajara alguna vez y pasa enfrente de un lugar que se llama Palia o Palía, la historia de ese centro es extraordinaria. Es el primer instituto regional de dolor, creado como un ente independiente de un hospital, y se da porque un alto funcionario de gobierno, no me sé la historia, no sé si era el gobernador o alguien de esa rodada en Jalisco, le da dolor, un cólico renoureteral, y no hallaban quién le quitara el dolor. Entonces les ocurre pensar en Memo Arechiga, que es uno de los algólogos más famosos de Guadalajara, y le hablan y llega. Memo dice, pues por si sí o por si no, él se llevó morfina inyectable. Llegó, estaba el señor gobernador, ¿qué tiene? Ya se enteró, vio que estaba en muy buenas condiciones generales, le pone morfina y en segundos se le quita el dolor. Y entonces pasó como en la fábula esta del león y la espina. Dice, oye, ¿y esto que tú me hiciste se le puede hacer a cualquiera? Sí. ¿Y se le hace a cualquiera? No. ¿Y por qué me lo hiciste a mí? Pues porque usted es el gobernador y me mandaron traer desde el otro lado de la ciudad, doctor. ¿De veras? Pero este hombre tuvo la sensibilidad de decir, oye, pues hagamos algo. Aquí está mi tarjeta, venme a ver. Y fundan Palía o Palia, que es una escuela, un semillero de clínicas del dolor y paliativos, a expensas de resolver del dolor a un personaje de este tipo. Y es un privilegio entonces, y por eso es la fiesta, que hospitales como este, o instituciones como Palia, o nutrición, o cardiología, o los institutos, o los hospitales regionales, le estén ofreciendo esta medicina a todos, no importando su nivel socioeconómico o cultural. Y esa es la fiesta, y esos son los gigantes, y entonces me han de perdonar que yo, sin estudiar música, de pronto haga estas cosas. ¿Podemos pasar el primer texto, por favor? Voy a compartir la letra.
tiempo, ¿eh? Me hago un lado para que… ¿Sí se alcanza a ver? Voy a poner un escaparate azul para mostrar la verdad que trajiste. Voy a pintar un paisaje de luz y de paz con la noticia que nos compartiste. Voy a poner un escaparate azul para mostrar la verdad que trajiste. Ya no más dolor. Eres señal más con nuestro destino, ya no más dolor. No sin sentido, no más. Dolor inútil, no me doblegarás. Resiste mucho, dime hasta dónde más. Si con la muerte me bastaba al final, que otro misterio yo necesitaba. Dolor inútil, no me doblegarás. Resiste mucho, dime hasta dónde más. Ya no más dolor. Eres señal más con nuestro destino. Ya no más dolor. No sin sentido, no más. Voy a poner un escaparate azul para mostrar la verdad de un amigo en medio de la penumbra del dolor, en medio del grito de aquel que sufre. Puede ser luz o acaso intentar llevar compañía, bálsamo, al menos consuelo. Ya no más dolor. Eres señal más con nuestro destino. Ya no más dolor. No sin sentido, no más. No sin sentido, no más. No sin sentido, no más. Muchas gracias. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Años después, siguieron pasando muchas cosas en el mundo. Y ya en 1985, no, esta ya es la última, nos quedamos bastante más atrás. Pero bueno, si pudieran regresarse como unas 10, se los voy a agradecer. Creo que es, para atrás, todavía un poco más. En 1985 se publica en diversas revistas, como todo lo trascendente o impactante, desde el New England al JAMA, al Lancet, la noticia de cómo en Holanda aprobaban una guía de procedimientos para administrar eutanasia activa y suicidio asistido en ese país. Para atrás. Y el doctor Romo, rápido, como era su costumbre, quiso incluir en un programa de este congreso anual internacional ese tema y me pidió que lo presentara, una vez más, delante de gente extraordinaria, y el tema me excedía. El tema me excedía, pero me hizo pensar como en esta diapositiva. Pues ya si quieren le damos para adelante, por favor. La siguiente, por favor. Y me puse a leer todo lo que estaba a mi alcance acerca del tema de la eutanasia. No hallaba cómo abordarlo. Es un tema de la eutanasia activa a sabiendas de que en México no está legalizada. El problema es que es un tema muy áspero, es un tema muy duro y choca con nuestra idiosincrasia y choca con nuestros valores y choca con la religión de la mayoría,
¿Cómo abordar el tema de una manera formal, incluyendo todos estos contextos, y cómo hacer sobre todo que sacáramos algo de provecho de esa reflexión? La siguiente, por favor. La respuesta me la dieron los mismos holandeses. Los holandeses, a 10 años de su programa, publican una vez más, y se publica en todas